Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos tu ayuda. Suscríbete, dale a me gusta, comenta y comparte este video. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundir el mensaje estoico por todo el mundo. Imagina por un momento que los botones de suscripción, me gusta y compartir no son solo gestos automáticos, sino un pequeño y estoico ejercicio de elección consciente en medio del caos de los estímulos de Internet. Te bombardean con contenido vacío, promesas fáciles y distracciones que te quitan la atención, pero aquí, ahora, tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Apoyar un espacio que te recuerda, con cada video, que la verdadera felicidad no depende de circunstancias frágiles, sino de un alma que se niega a traicionarse. Al suscribirte, no solo ayudas al algoritmo. En la práctica, dices que quieres rodear tu mente de ideas que fortalezcan tu carácter, no más ruido. Al pulsar el botón de me gusta, transformas un simple gesto digital en una declaración interna. Prefiero contenido que me llame a la responsabilidad, no a la anestesia. Y al compartir, actúas como agente activo de esta filosofía, llevando a otros a la incómoda y liberadora provocación de que ser feliz en cualquier situación no es una ilusión emocional, sino un compromiso radical con la propia conciencia. Piénsalo así. Si la mayoría de la gente vive presa de sus estados de ánimo, a merced de los acontecimientos, el simple hecho de comentar algo como «quiero aprender a no traicionarme internamente, incluso cuando todo sale mal», ya es un acto de ruptura con esa tendencia. El comentario no es vanidad, es entrenamiento. Al expresar con palabras tu intención de buscar una felicidad que sobreviva a la pérdida, el fracaso y la humillación, empiezas a forjar tu propio compromiso estoico. Cada suscripción adicional hace que este canal dependa menos de la suerte y se mantenga más sostenido por una comunidad que elige deliberadamente cultivar ideas que lo hacen menos frágil ante la vida. Cada me gusta actúa como un voto silencioso a favor de una visión del mundo donde el dolor no es una licencia para destruirse y donde el caos externo no tiene por qué convertirse en caos interno. Y cada acción es un recordatorio de que nadie recorre este camino solo. Al ofrecer este video a alguien, en la práctica, estás diciendo, no quiero que sea solo un efecto de las circunstancias. Quiero que descubras que hay un espacio dentro de ti que ninguna tormenta puede domar. Llegados a este punto, vale la pena afrontar con brutal honestidad la promesa que da título a este video. Ser feliz en cualquier situación no tiene nada que ver con vivir anestesiado, sonriendo como un personaje falso mientras la vida se desmorona a tu alrededor. Lo que está en juego aquí es algo mucho más serio y exigente. La posibilidad de superar pérdidas, quiebras, enfermedades, rechazos y humillaciones sin transformarte en alguien que desprecias ser. La esencia de la premisa es simple de enunciar y difícil de vivir. La felicidad estoica no es un estado emocional placentero, sino la integridad de un alma que se niega a romper su alianza con su propia conciencia. No significa no llorar, no sentir miedo, ni no flaquear. Significa no vender tus principios a cambio de un alivio inmediato, ni usar el dolor como excusa para degradarte internamente. De aquí en adelante, todo lo que se dirá tiene un único eje: investigar qué significa realmente, en la práctica, preservar esta integridad interior cuando todo lo que está fuera de ella parece pérdida, caos o humillación. Para llegar allí, el primer paso es percibir el abismo entre la forma común de experimentar el mundo y la forma en que el estoicismo invita a verlo. La mayoría de las personas trata su propio estado de ánimo como un reflejo automático de los acontecimientos, como si la mente fuera solo un elemento del escenario, pasiva, sin capacidad de juicio.
Si ocurre algo bueno, el día valió la pena. Si ocurre algo malo, todo se arruina. En esta lógica, ser feliz en cualquier situación suena absurdo, casi ofensivo, porque presupone un poder que parece no existir. El estoico, sin embargo, rompe con esta visión. Para él, el mundo exterior es un flujo de acontecimientos, un choque de causas, una sucesión de hechos que escapan a nuestro control. La verdadera diferencia radica en cómo la conciencia decide interpretar estos hechos. El mismo acontecimiento que destruye a alguien desde dentro puede ser incorporado en otra mente como material para el fortalecimiento moral. Es en esta distancia entre el hecho y el juicio donde comienza a surgir la posibilidad de una felicidad que no depende de la docilidad de las circunstancias. De aquí surge la primera gran estructura de la visión estoica, la división radical entre lo que depende de ti y lo que no. Todo lo que conforma tu verdadero yo, tus juicios, decisiones, intenciones y cómo respondes a lo que sucede, está en distintos grados dentro de tu esfera de influencia. Todo lo que es escenario, el cuerpo, la reputación, las posesiones, el reconocimiento, los resultados, incluso la esperanza de vida, queda fuera de este control directo, aunque puedas influir parcialmente en ellos. Cuando este límite empieza a aclararse, la idea misma de ser feliz en cualquier situación cambia. No significa manipular el mundo para hacerlo favorable, sino aprender a enfocar la dignidad de tu vida precisamente donde nadie puede tocarla. De repente, el eje cambia. La felicidad deja de ser una función de la variación de escenarios y se convierte en la forma en que tu conciencia se posiciona en relación con ellos. Todo esto vuelve a la misma premisa: preservar la integridad interior, incluso cuando todo lo exterior es inestable, incierto u hostil. Cuando esta distinción se toma en serio, el impacto emocional es a la vez devastador y liberador. Por un lado, tienes que admitir que casi todo lo que hoy parece golpear la esencia de tu identidad, una traición, una bancarrota, una enfermedad, el fin de una relación, una humillación pública, en realidad cae en el territorio de lo que nunca estuvo completamente en tus manos. Por otro lado, descubres que lo que realmente puede herirte no es tu esencia, sino el apego a cosas que nunca controlaste, aunque apostaste por ellas como si fueran garantías de tu valía. El dolor persiste, a veces de forma aguda y prolongada, pero pierde el derecho a ser interpretado como la destrucción de toda tu vida. La existencia puede sangrar, pero su significado no tiene por qué estar contaminado por esa sangre. Y de nuevo, todo vuelve a la misma premisa. Ser feliz en cualquier situación significa evitar que el dolor te empuje hacia una versión de ti mismo que no soportas respetar. La segunda estructura fundamental de esta perspectiva es aún más inquietante. No sufres directamente por los hechos en sí, sino por las narrativas que les atribuyes. Un acontecimiento te alcanza en su estado puro. Alguien dijo algo se perdió. Surgió un diagnóstico, un plan se desmoronó. Y en cuestión de segundos tu mente lo convierte en una historia. Esto demuestra que no valgo nada. Esto significa que mi vida se acabó. Esto demuestra que el mundo es injusto conmigo en particular. En este salto casi automático, el acontecimiento adquiere un peso que no tenía en sí mismo. Deja de ser un episodio doloroso y se convierte en un veredicto total sobre quién eres y el valor de tu existencia. El estoicismo señala precisamente este punto ciego. No son los hechos los que te aplastan, sino las etiquetas absolutas y dramáticas con las que los cubres, como si fueras un juez emocional siempre apresurado e implacable. La infelicidad, por lo tanto, aparece como una tiranía narrativa,
Estás gobernado por historias que fabricas sobre tu propia vida sin darte cuenta de que podrías revisarlas. Cuando un estoico afirma que no es el hecho, sino el juicio, no disminuye la gravedad de lo sucedido ni propone un optimismo superficial que dicte pensar en positivo, mientras todo se derrumba. Lo que hace es quitarle a los acontecimientos el estatus de dioses que, por sí solos, definen el destino interior. La pérdida de un ser querido sigue doliendo. La ruina de un proyecto cuidadosamente construido sigue doliendo. La injusticia abierta sigue hiriendo profundamente. Lo que se cuestiona es el salto que transforma estos dolores en pronunciamientos metafísicos. Ya no hay sentido. Todo se destruye para siempre. Nada de lo que viene puede ser bueno. Entre el impacto y estas conclusiones hay un espacio, y es precisamente este espacio el que el estoicismo transforma en el reino de la libertad emocional. Ser feliz en cualquier situación, en la práctica, significa aprender a habitar este intervalo, el lugar silencioso donde revisas el veredicto, rechazas las exageraciones y decides no transformar cada golpe del destino en una condena total de tu propia vida. La tercera estructura de esta premisa sacude los cimientos más profundos de cómo evaluamos la vida misma, qué es de hecho bueno y qué es malo. En el mundo común, el bien se confunde con todo lo que brinda placer, comodidad, estatus y seguridad. El mal se confunde con todo lo que hiere, expone, causa pérdida o avergüenza. Dentro de esta lógica, la frase ser feliz en cualquier situación suena casi ofensiva porque presupone felicidad incluso cuando sucede lo que más temes. El estoicismo invierte esta ecuación. Nada externo, en 1900, sí mismo, es un bien o un mal moral. La riqueza, la belleza, la influencia, los elogios, la salud, todo esto es materia neutral, preferible, pero incapaz de hacer a alguien verdaderamente bueno. La pobreza, la enfermedad, el rechazo, la pérdida de prestigio, la dificultad, igualmente neutrales, indeseables, pero incapaces de hacer a alguien verdaderamente malo. El único bien auténtico reside en el carácter. El único mal verdadero es la corrupción de esta capacidad de actuar con sabiduría, justicia, valentía y templanza. Cuando este cambio ocurre internamente, el impacto emocional es devastador. Si nada externo mide tu valor, toda la ingeniería psíquica basada en necesito lograr esto para finalmente ser alguien, comienza a desmoronarse. Junto con ello, cae la asfixiante creencia de que si pierdo eso, me pierdo a mí mismo. La felicidad, entonces, deja de ser un estado dependiente de los logros y se convierte en el resultado de no comprometer el propio carácter ante nada, ni el dolor ni la promesa del placer. Un estoico puede entrar tanto en una etapa de gloria como en un escenario de humillación con el mismo compromiso interno. No traicionar lo que reconoce como justo y digno. Los aplausos o los abucheos dejan de ser oráculos que otorgan o restan valor y se convierten en ruidos externos que solo revelan cuánto ven los demás o no de lo que sucede en tu interior. En última instancia, la pregunta central sigue siendo la misma. Ser feliz en cualquier situación es preservar esta dignidad moral cuando todo lo demás se derrumba. La cuarta estructura de esta visión es la unión entre la felicidad y la virtud. Y aquí el estoicismo demuestra su radicalidad en comparación con la psicología común. En el imaginario popular, es perfectamente posible imaginar a alguien feliz siendo manipulador, egoísta y cobarde, siempre que esté rodeado de placer, seguridad y reconocimiento. La fórmula es simple. Si una persona siente mucho placer y poco dolor, entonces es feliz. Para el estoico, esta figura es casi una caricatura trágica.
alguien que puede incluso experimentar sensaciones placenteras, pero vive en conflicto con su propia conciencia, huyendo del espejo interior cada vez que intenta mirarse con honestidad. En el otro extremo, la imagen del sabio estoico es la de alguien que mantiene en cualquier escenario una firme alineación entre lo que considera correcto y lo que hace. La felicidad, entonces, deja de ser la cima de una emoción y se convierte en la experiencia silenciosa de una conciencia que no necesita bajar la vista al observarse internamente. Esta conexión entre la virtud y la felicidad hace que la propuesta de ser feliz en cualquier situación sea brutalmente exigente. De repente, ya no es posible culpar a los acontecimientos de tu tormento interior, como si te obligaran a ser injusto, cruel o cínico. La pregunta cambia. En lugar de ¿qué me está haciendo la vida?, se convierte en ¿qué me estoy haciendo a mí mismo frente a la vida que tengo? Este cambio es incómodo porque expone la cobardía que prefieres no ver, los resentimientos que albergas en secreto, las pequeñas corrupciones que justificas con la frase «cualquiera haría lo mismo en mi lugar». Al mismo tiempo, es liberador porque devuelve la clave de la transformación al único lugar donde realmente puede girar, el centro de tu voluntad. Y todo esto regresa a la premisa original. Ser feliz en cualquier situación es negarse a ser cómplice de tu propia degradación, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar hundiéndote. La quinta estructura que sustenta esta promesa es la relación con el destino, con todo aquello que escapa por completo a tu control. Generalmente, ante lo inevitable, la mente se inclina hacia dos extremos: la rebelión que grita «esto no me podría estar pasando a mí», o la desesperación que susurra «ya que está pasando, nada más tiene sentido». El estoico rechaza ambos caminos, no porque considere bello el sufrimiento, sino porque ve la futilidad autodestructiva de esta guerra contra la realidad. Existe un orden de los acontecimientos, llámese destino, naturaleza, providencia, logos, que no se doblega a los deseos individuales, por razonables que parezcan. Cuando ocurre algo irremediable, luchar mentalmente para asegurarse de que no haya sucedido solo añade una segunda capa de tormento. Ser feliz en cualquier situación, aquí, significa no desperdiciar la vida en una batalla perdida contra lo que ya es, para poder usar tu energía en algo que aún se puede elegir, la forma de afrontar lo inevitable. Amar el destino. En esta interpretación, no se trata de romantizar tragedias ni de llamar bueno a lo que duele, sino de atreverse a decir con valentía sí a lo que no se habría elegido, reconociendo que forma parte de una trama mayor que nunca estuvo bajo tu control. Es aceptar que la vida no es un contrato de comodidad, sino un campo impredecible donde lo único verdaderamente protegible es cómo respondes a lo que viene. Esta aceptación no es pasividad, es un heroísmo silencioso que elige no romperse por dentro solo porque el mundo se ha roto por fuera. La felicidad, desde esta perspectiva, adquiere un tono casi trágico. Es la capacidad de mantener la dignidad frente a fuerzas que ignoran por completo tus planes, tus preferencias y la imagen que tenías de ti mismo. Y todo esto vuelve a la misma premisa central. No se trata de eliminar el dolor, sino de evitar que cualquier dolor te transforme en alguien a quien ya no puedas respetar. La sexta estructura crucial de esta visión es la perspectiva del tiempo y la impermanencia. La mente tiende a tratar el drama actual como absoluto, definitivo, único en su gravedad, como si nadie antes hubiera sentido algo similar y como si nada posterior pudiera dar un nuevo significado a lo que sucede ahora. Bajo la mirada estoica, este sentimiento de excepcionalidad se disuelve. Todo lo que hoy parece insoportable ya ha sido experimentado, de mil maneras diferentes,
por innumerables seres humanos. Todo lo que hoy parece insuperable será, a mayor escala, solo un capítulo en una narrativa mucho más amplia. Verlo así no significa minimizar el sufrimiento, sino arrebatarlo del trono de problema metafísico único y reposicionarlo como parte de un flujo universal de cambios, pérdidas y renacimientos. Ser feliz en cualquier situación, en este contexto, significa rechazar la ilusión de que el momento presente es el veredicto final sobre tu vida. Esta conciencia de la brevedad y fluidez de las cosas afecta directamente el apego emocional que te hace creer que si ciertas formas desaparecen, nada tendrá valor. La juventud se desvanece, las relaciones cambian, los roles sociales se transforman, los cuerpos enferman, las reputaciones fluctúan. Nada de esto es un castigo, es simplemente cómo funciona la realidad. Cuando te aferras a cualquier elemento externo como si fuera un pedestal eterno, estás, en la práctica, preparando el terreno para una caída devastadora. La felicidad estoica no surge de encontrar algo que nunca desaparecerá, sino de aprender a no destruirte con cada cambio inevitable. La vida se te escapa de las manos. Lo que puede permanecer firme es cómo te aferras a ti mismo mientras todo cambia. En última instancia, la pregunta central sigue siendo la misma: preservar una integridad que sobreviva a las metamorfosis del mundo. La séptima estructura de esta promesa es la reinterpretación del dolor y el placer como pruebas de carácter, no como brújulas morales. En lugar de dividir el mundo en todo lo que me hace sentir bien es bueno y todo lo que me hace sentir mal es malo, la perspectiva estoica plantea una pregunta más incómoda. ¿Esto me fortalece o me debilita desde dentro? El dolor se convierte en un espejo despiadado que revela cuánto sigues esclavizado por la comodidad, la aprobación y el control. El placer se convierte en un examen silencioso que muestra hasta qué punto te pierdes a ti mismo cuando obtienes lo que deseas. Quien evita cualquier incomodidad se vuelve emocionalmente frágil, y quien se entrega sin restricciones a todo placer se vuelve fácilmente dominado. Ni el dolor ni el placer en sí mismos definen la felicidad. Lo que la define es tu capacidad de no someter tu propia voluntad a ninguno de ellos. Esta perspectiva tiene un impacto emocional brutal porque expone la vulnerabilidad común. Un ligero aumento del dolor basta para que muchos abandonen sus principios. Un poco más de placer basta para que muchos olviden quiénes son. El ideal estoico se mueve en la dirección opuesta. Alguien que, bajo presión extrema o aplausos entusiastas, mantiene el mismo compromiso interior con lo que reconoce como correcto. Esto no significa convertirse en una piedra fría, sino tener una lealtad tan profunda a ciertos valores que ni la amenaza de la desgracia ni la seducción de la comodidad pueden quebrarla. Ser feliz en cualquier situación, en este punto, es ser indomable en este núcleo. Es no permitir que las circunstancias, por intensas que sean, decidan en quién te conviertes por dentro. Al final, regresa la misma premisa. El dolor puede afectar todo, excepto la decisión de no convertirte en alguien a quien desprecias. La octava estructura de esta visión es cómo redefine la relación con los demás. En lugar de ver a cada persona como un universo aislado, compitiendo por prestigio, recursos y afecto, el estoicismo insiste en la pertenencia mutua. Todos comparten la misma vulnerabilidad, la misma mortalidad, la misma confusión entre lo verdaderamente bueno y lo que solo parece serlo. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿por qué me hicieron esto? Comienza a disolverse y a dar paso a algo como esto es lo que hacen los seres humanos confundidos como yo cuando están cegados por el miedo, la ignorancia o la pasión. La ofensa sigue siendo grave, pero deja de ser el ataque de un monstruo contra una víctima especial y se convierte en la expresión de una miseria común.
Ser feliz en cualquier situación. Aquí no se trata de evitar ser herido, sino de negarse a transformar la herida en una identidad definitiva o en una licencia para tratar a los demás con la misma ceguera. Este cambio ataca la raíz del resentimiento y la dependencia emocional. Cuando esperas que el mundo te trate con justicia meticulosa y reconocimiento constante, cada fracaso se convierte en prueba de desamor, conspiración o inutilidad personal. Cuando comprendes que todos cometemos errores, proyectos, sufrimos y nos perdemos, la necesidad desesperada de validación disminuye. El estoico no es alguien que no siente dolor cuando se le hace daño, sino alguien que se niega a ser definido para siempre por esa injusticia. Su felicidad no está en manos de quienes lo comprenden o lo traicionan. Reside en la decisión de permanecer justo, incluso cuando el entorno es hostil. Y todo vuelve a la misma premisa. Ser feliz en cualquier situación es preservar la alianza con la propia conciencia, incluso cuando la actitud de los demás parezca una invitación permanente a la amargura, la venganza o... La novena estructura de esta promesa es la cuestión de la identidad. ¿Quién eres cuando todo lo que te define hoy desaparece? La mayoría de las personas se ven a sí mismas como su puesto de trabajo, su apariencia, su desempeño, la opinión que los demás tienen de ellas. Por lo tanto, cualquier amenaza a estos elementos suena como una anticipación de la muerte. Si la carrera se desmorona, estoy acabado. Si la relación termina, dejo de ser alguien. Si la imagen pública se resquebraja, mi vida se acabó. La visión estoica rechaza esta fusión entre esencia y escenario y plantea una pregunta mucho más incómoda. Si te quitan tu estatus, tu cuerpo sano, tu dinero, tu aprobación, tu éxito visible, ¿qué queda que pueda llamarse yo? La respuesta, para el estoico, no puede depender de nada que el azar pueda tocar. Debe basarse en lo único que solo tú puedes. Construir o destruir, la forma en que juzgas, eliges y actúas ante lo que sucede. Cuando la identidad se reubica en este núcleo, las pérdidas siguen doliendo, pero pierden el poder de decretar tu aniquilación como persona. Puedes sufrir por el fin de un rol social, la pérdida de un privilegio, el cambio radical de circunstancias, pero si no confundes esto con la destrucción de tu valor, la herida no se vuelve suicida. Así, ser feliz en cualquier situación no significa ser alguien rodeado de garantías, sino más bien no ser solo una colección de etiquetas colgadas de cosas frágiles. Significa ser un centro moral que permanece reconocible para sí mismo, incluso cuando todo el escenario se redibuja forzosamente. En última instancia, la pregunta decisiva siempre es la misma. Independientemente de lo que te hayan quitado o dado, ¿estás siendo fiel o infiel a lo mejor que reconoces en ti mismo? La décima y última estructura es la síntesis silenciosa de todas las anteriores. La felicidad, estoica como invulnerabilidad moral, no como invulnerabilidad física o emocional. No se trata de convertirse en alguien que no siente miedo, dolor ni angustia, sino de volverse inaccesible en un punto específico. La disposición a actuar en contra de lo que, en el fondo, se sabe que es correcto. En cualquier situación, pobreza extrema o máxima comodidad, pérdida devastadora o triunfo impensable, el estoico mide su propia felicidad con una sola pregunta. Esta situación me empuja a convertirme en alguien a quien condenaría o me invita a ser aún más lo que reconozco como correcto. Si la respuesta es la segunda, entonces, por difícil que sea el momento, la vida sigue siendo digna de ser llamada feliz. Vista en toda su extensión, esta visión es emocionalmente brutal porque no otorga al sufrimiento el poder de justificar ninguna reacción. Exige afrontar el propio dolor sin transformarlo automáticamente en una licencia para la desesperación destructiva
la crueldad, el cinismo o la entrega. Exige admitir que es posible sentirse destrozado por fuera y, sin embargo, no traicionar la esencia de uno mismo. Es precisamente aquí donde la promesa de ser feliz en cualquier situación revela su verdadero significado. No es la fantasía de una existencia sin tormentas, sino la llamada a una transformación tan profunda que ninguna circunstancia, por devastadora que sea, puede arrebatarte lo que realmente te hace ser tú. Ser feliz, entonces, deja de ser un premio de la suerte y se convierte en la consecuencia de una elección renovada. Permanecer completo cuando todo a nuestro alrededor se derrumba.